Hola, bienvenidos a nuestra serie en La Tierra Prometida. En esta oportunidad, nuestra sesión se llama Los problemas del desierto. Muchos sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, los guió, los proveyó por el desierto y por su desobediencia perdieron 40 años. Imagínate estar 40 años dando vueltas en el desierto. El pueblo de Israel sufrió mucho por su desobediencia, así que Sebastián y Paola nos van a estar hablando lo que la Biblia nos dice y nos enseña de cómo salir de ese desierto. Porque todos o hemos pasado por un desierto, estamos o pasaremos. Y al finalizar vamos a tener preguntas para charlar y profundizar en el tema, así que disfruta que hoy Dios va a bendecir tu vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mencía y es un privilegio para mí poder estar compartiendo con ustedes en esta serie de la Tierra Prometida. Hoy vamos a estar hablando acerca de atravesar el desierto, algo que quizás muchos de ustedes tienen algo de experiencia, tal como nosotros también. Nena, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos en Victory Vida. Estamos muy emocionados de poder compartir este estudio con ustedes y las conversaciones que van a tener después de lo que vamos a presentar el día de hoy. Y en estas dos sesiones estamos hablando acerca de atravesar el desierto y vamos a ver dos cosas aprendiendo de los israelitas, lo que debemos hacer cuando atravesamos el desierto, como también lo que no debemos hacer. Ujú. Y en la lección pasada vimos acerca de atravesar el mar, cruzar el mar. Son decisiones, son cosas que nosotros podemos poner nuestra confianza en el Señor, podemos esperar en Dios para poder realmente ir a eso que el Señor nos está llamando a hacer. Ahora, sabemos de que cuando tomamos una decisión importante, quizás estamos a punto de casarnos, nos tomamos esa decisión después de esperar en el Señor por la dirección divina y después de casarnos algo pasa o estamos a punto de mudarnos a Estados Unidos, mudarnos al país donde el Señor te haya llamado y llegas a ese lugar, estás con deseos de prosperar, de emprender, de hacer algo y algo sucede. Eso nos pasó también a nosotros cuando estábamos a punto de casarnos, después de un noviazgo de 5 años donde nos dedicamos al Señor, donde estuvimos pacientemente esperando en Él, nos casamos y celebramos esa boda tan hermosa aquí en Atlanta y solo después de 3 meses tuvimos que irnos, en mi caso, deportado de los Estados Unidos a un país que no conocíamos. Empezamos nuestra vida como matrimonios en medio de un desierto y llegamos a preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué después de tanto tiempo esperando en ti, buscando, tomando una decisión de cruzar, atravesar ese mar hacia donde tú nos llamaste, esa tierra prometida, y llegar a un desierto? Y eso fue también lo que les pasó al pueblo de Israel y es lo que hoy queremos hablar con ustedes. La realidad es que es inevitable que todos pasemos por desiertos. Quizás tú te sientes que acabas de salir de un mar rojo, viste una victoria increíble en tu vida y de repente te encuentras en medio de un desierto o quizás no estás en un desierto, pero sabemos que Jesús dijo en esta vida tendréis muchas aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo y yo creo que esa es la esperanza que todos tenemos. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de el desierto? Bueno, para los israelitas significaba que pudieran conocer más a Dios, que fueran probados, pero también que pudieran ser instruidos en confianza en el Señor. Había un propósito a través de esos desiertos. Y quizás hoy tú estás aquí y tú quiero que pienses por un momento qué tipos de desiertos puedas estar atravesando. En nuestro caso, recién casados fue un desierto migratorio, pero quizás para ti es un desierto relacional en tu matrimonio con tus hijos. Quizás es un desierto financiero. Quizás no estás viendo la provisión de Dios. Quizás es un desierto espiritual donde te sientes tan distanciado del Señor. O quizás estás pasando por un desierto emocional o incluso físico donde estás pasando por una necesidad de sanidad. Sin importar en dónde te encuentras, en qué desierto estés atravesando, puedes confiar en que el Señor tiene un propósito y Él quiere que podamos hacer tres cosas específicas que podemos aprender de los israelitas cuando estés pasando por estos desiertos. Y para eso queremos leer Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 1 al 4, y dice lo siguiente: Amados hermanos,
No quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. En este pasaje de 1 Corintios 10 vemos diferentes milagros que los israelitas experimentaron en medio del desierto. El primer milagro que vemos en el desierto es cómo fueron guiados, esa nube que estaba guiándolos durante el día o esa nube de fuego que estaba guiándolos durante la noche. Y de esa misma forma vemos de que esa nube, esa guía es el Espíritu Santo. Entonces, para atravesar el desierto en el que tú te encuentras, primero necesitas ser guiado por el Espíritu Santo, sin importar ese desierto. Ya Pau mencionó los posibles desiertos que puedas estar atravesando, ya sea de salud, financiero, emocional, de migración. Tú necesitas la oración, necesitas ser guiado por el Espíritu Santo para atravesar ese desierto. Nuevamente volviendo a nuestra experiencia en ese desierto que cruzamos, recién nos casamos. 3 meses después de habernos casado, tuvimos o recibí esa orden de deportación de aquí de los Estados Unidos y tenía 2 semanas para irnos a algún otro lugar. Teníamos opciones, teníamos nuestros países de origen, Guatemala o Colombia o Argentina. Y honestamente no sentíamos de que esa era el lugar para nosotros como una nueva familia. Y buscamos entre esas 2 semanas, una semana en exclusivo a orar, buscar esa dirección, buscar la guianza del Espíritu Santo y por medio de esa oración nuestra y de nuestros familiares, de nuestra iglesia, pudimos llegar a tomar la decisión que sentíamos que el Espíritu Santo estaba llevándonos a tomar. Y así también pasó con el pueblo de Israel. Esa nube, ese Espíritu Santo los iba guiando por medio del desierto. Así que ese vendría a ser el primer milagro que necesitamos ver en medio de los desiertos. Lo segundo que vemos que el pueblo de Israel hizo, o el segundo milagro que Dios hizo por el pueblo de Israel, es que él proveyó el maná o esa provisión diaria. Y cuando hablamos del maná, esto fue un regalo divino del cielo para sustentar al pueblo. Y cuando vemos que Jesús entra en la escena y los seguidores de Jesús están buscando el pan, el alimento que él multiplicó, Jesús les dice en Juan 6, yo soy el pan de vida y Él es nuestro maná. Y hoy en día nosotros nos alimentamos del maná cuando podemos conocer más de Jesús a través de la palabra. A mí me parece muy interesante que dice que todos bebieron de la misma agua y comieron el mismo alimento y me hace pensar cómo cuando creemos en Cristo, cuando Dios nos saca de esa esclavitud de Egipto y nos lleva a la salvación, a la tierra prometida, todos tenemos acceso a estos milagros, todos tenemos acceso a la dirección del Espíritu Santo, a la nube que nos guía, todos tenemos acceso a la palabra que es nuestro maná diario. Y en mi caso, atravesar el desierto me llevó a descubrir ese maná que era la palabra de Dios, porque yo me crié en un ambiente cristiano, como saben, mis papás son los pastores de Victory, Emilio y Lisita Schumann, pero yo quizás me crié con la fe de mis padres y no fue hasta que atravesé mi propio desierto que yo tuve una necesidad personal por buscar del Señor y fue ahí donde nació mi relación personal con Cristo. Así que si tú eres aquí un joven, un hijo que quizás has crecido en la fe, un desierto también te puede llevar a ese punto donde tú dices, yo necesito el maná, yo tengo hambre de conocer más de Cristo por mi cuenta, no por la fe de mis padres, sino por lo que yo necesito, y la palabra de Dios es ese sustento que nos saca y nos da fortaleza, nos da esperanza, nos da consuelo y paz cuando estamos atravesando los desiertos.
Por último, y Pablo mencionó el tercer milagro, que todos nosotros que estamos pasando por un desierto, o si has pasado por un desierto, o cuando pases un desierto, ese tercer milagro es poder beber el agua viva. Y en Corintios, Pablo dice que todos bebieron la misma agua. Esa sombra en el Antiguo Testamento era el agua que salió de la roca, pero estaba hablando acerca de Cristo. Cristo es el agua viva, y él dice que los que beben del agua viva, que es él, nunca más tendrán sed. Así que si estás pasando por un desierto, necesitas saciar esa sed, necesitas quitar la sequía que está dentro de ti, y lo único que va a saciar esa sequía es Jesús. Así que estas tres cosas, sin importar el tipo de desierto que estás pasando, son cosas que tú necesitas. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Necesitas alimentarte de ese maná que viene del cielo, que es la palabra del Señor. Y necesitas saciar la sed que tienes dentro de ti por medio de Jesús, y nada más que de Jesús. Así que si estás ahora en tu estudio, les vamos a animar a continuación a que puedan hacer así algunas preguntas y puedan compartir vulnerablemente qué desiertos estás enfrentando. Sabemos que así como el Señor proveyó milagros en el desierto, que fueron milagros creativos, milagros sobrenaturales, creemos que Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Si necesitas un milagro de sanidad, un milagro de provisión, un milagro de dirección, hoy en medio de sus estudios van a poder orar unos por otros y pedir al Señor que esos mismos milagros sean obrando en tu vida, sin importar qué desierto estés atravesando. Los esperamos en la próxima lección. Wild and free.